El argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, formulado en su obra Proslogio 1077-1078, es uno de los intentos más célebres de demostrar racionalmente la existencia de Dios, a partir del simple concepto de Dios. No se apoya en la experiencia empírica ni en el orden del mundo, sino en la reflexión lógica y en la definición misma de lo divino. Anselmo parte de una definición básica: Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Id quo maius cogitari nequit. Este concepto implica que Dios es el ser absolutamente perfecto, el sumo bien, la plenitud del ser. Ahora bien, Anselmo razona que este concepto existe al menos en el entendimiento, incluso el de la persona atea, cuando escucha la palabra Dios. Comprende su significado y de esta manera el paso decisivo de su argumento consiste en mostrar que si Dios existe solo en el entendimiento y no en la realidad, entonces podría pensarse algo mayor, un ser que existiera tanto en el entendimiento como en la realidad. Pero como Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, debe existir no solo en la mente, sino también en la realidad. O en otras palabras, la existencia real está implícita en la definición de Dios. De esta manera, Anselmo de Canterbury está complementando esta idea en el Proslogion con una segunda reflexión. Un ser cuya existencia no puede pensarse como no existente es mayor que uno que pueda no existir. Dios, por definición, por tanto, pertenece a la primera categoría. De lo contrario, no sería el ser supremo, el ser máximo. Por ello, su existencia necesaria está incluida en su esencia. Y de esta forma, el argumento fue objeto también a veces de crítica desde su origen. Su contemporáneo Gaunilon, monje de Marmoutier en Francia, replicó que con un razonamiento similar podría demostrarse también la existencia de cualquier cosa perfecta, concebible o imaginable, como una isla perfecta. Anselmo respondió que el argumento solo es válido en el caso de Dios, porque en este sentido únicamente Dios puede pensarse como ser necesario. Y de esta forma, a lo largo también de la historia, el argumento ontológico ha sido también discutido y reformulado por filósofos como por ejemplo Tomás de Aquino, quien lo rechazó, Descartes, que lo retomó en el siglo XVII, o Leibniz, que intentó reforzarlo. Kant, en cambio, lo criticó al considerar que la existencia no es un predicado real. La obra La ciudad de Dios de San Agustín de Hipona nació como respuesta al impacto que produjo la toma de Roma por el rey visigodo Alarico en el año 410. Aquel acontecimiento, vivido como una catástrofe sin precedentes, fue interpretado por muchos paganos como la consecuencia de que el imperio hubiese abandonado a los antiguos dioses en favor del cristianismo. Según ellos, la Roma invencible había caído porque los dioses protectores fueron despreciados y sustituidos por la nueva fe. Ante estas acusaciones, Agustín compuso una de las obras más monumentales de la filosofía cristiana, La ciudad de Dios. Realmente es una obra extraordinaria y fue iniciada en el año 413 y concluida hacia el 426. Agustín desarrolla en este libro una crítica sistemática al paganismo y a la religión tradicional romana. En los primeros libros refuta la idea, o capítulos, refuta la idea de que los dioses paganos hubiesen otorgado prosperidad o seguridad a Roma. Demuestra, mediante ejemplos históricos, que incluso cuando Roma adoraba a estos dioses, sufrió derrotas, pestes y calamidades. Por tanto, no es el abandono del culto pagano lo que explica la caída de la ciudad. En este orden de cosas, hay que decir que Agustín sostiene que los dioses de Roma no son verdaderas divinidades, sino criaturas o incluso demonios engañadores. El verdadero Dios, único y trascendente, no busca sacrificios materiales ni templos, sino la conversión interior del hombre. Así, despoja al paganismo de toda legitimidad religiosa y moral. La caída de Roma, lejos de ser un argumento contra el cristianismo, muestra más bien la fragilidad de las realidades terrenas. Y, además, desde el planteamiento o la propuesta de Agustín, se articula
diríamos, una célebre teoría, la teoría de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrena. La primera está formada por los que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos y la segunda por quienes se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios. Roma, con todo su poder y gloria, pertenece a la ciudad terrena, marcada por la soberbia y la búsqueda de dominio. En cambio, la verdadera esperanza no se encuentra en la eternidad de Roma, sino en la eternidad del reino de Dios. De esta forma, se puede decir que Agustín transforma la crisis histórica en una reflexión profunda sobre la historia universal. La fe cristiana no se mide por la suerte política de un imperio, sino por la pertenencia a la ciudad celestial. Con ello, libera al cristianismo de su identificación con Roma y lo proyecta hacia una visión más universal y trascendente. El arrianismo fue una de las herejías cristológicas más influyentes y controvertidas de la antigüedad, surgida a comienzos del siglo IV. Su nombre proviene de Arrio, un presbítero de Alejandría, quien enseñaba que el Hijo de Dios no era eterno ni consustancial con el Padre, sino una criatura excelsa creada por Dios de la nada antes de los tiempos. El núcleo doctrinal del arrianismo puede resumirse en la famosa fórmula atribuida a Arrio. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Según esta visión, el Logos o Verbo divino era un ser intermedio entre Dios y el mundo, superior a toda la creación pero inferior al Padre. No era verdadero Dios, sino hijo adoptivo. Con ello, Arrio pretendía salvaguardar la trascendencia absoluta de Dios, Padre, que no podía compartir su esencia con nadie más. Las implicaciones teológicas eran enormes. Si Cristo no era plenamente Dios, entonces no podía salvar de manera definitiva a la humanidad, pues solo Dios mismo podía redimir al hombre. Los defensores de la fe católica, encabezados por Atanasio de Alejandría, reaccionaron con contundencia. Para Atanasio, negar la plena divinidad del Hijo destruía la esencia misma del cristianismo. En su célebre obra contra los arrianos insistió en que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, eterno, engendrado, pero no creado. La controversia arriana motivó la convocatoria del Concilio de Nicea en el año 325 por el emperador Constantino. Allí los obispos definieron el credo niceno afirmando que el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Esta fórmula dogmática se convirtió en un pilar de la fe cristiana. Pese a la condena conciliar, el arrianismo continuó extendiéndose, favorecido en ocasiones por emperadores filoarrianos. Durante décadas, el Imperio Romano estuvo dividido entre arrianos y nicenos, con persecuciones mutuas. Más aún, cuando los pueblos germánicos, visigodos, ostrogodos, vándalos, etc., se convirtieron al cristianismo en los siglos IV y V, lo hicieron mayoritariamente bajo la forma arriana, lo que prolongó su influencia. Finalmente, el arrianismo fue derrotado en el ámbito teológico en el Concilio de Constantinopla del año 381, que reafirmó la doctrina trinitaria y desapareció políticamente en Occidente tras la conversión de los visigodos al catolicismo en el tercero Concilio de Toledo del año 589. En resumen, el arrianismo intentó preservar la unicidad absoluta de Dios, pero al negar la plena divinidad de Cristo socavó el núcleo de la fe cristiana. Su combate y superación fueron decisivos para la definición de la doctrina trinitaria. El donatismo fue un movimiento cristiano de carácter cismático y rigorista que surgió en el norte de África a comienzos del siglo IV, en un contexto de persecuciones y tensiones políticas. Su origen se remonta a la controversia sobre la legitimidad de ciertos obispos y sacramentos administrados por clérigos considerados traidores, es decir, aquellos que durante la persecución de Diocleciano en el 303 hasta el 305, habían entregado las escrituras o colaborado con las autoridades imperiales. La disputa estalló en Cartago cuando, tras la muerte del obispo Mensurio, fue elegido Ceciliano como nuevo obispo en el 311. Un sector de la Iglesia africana lo rechazó porque su consagrador Félix de Aptunga era acusado de ser traidor. Para este grupo, los sacramentos conferidos por Ceciliano eran inválidos, ya que según ellos la eficacia sacramental dependía de la pureza moral del ministro. Fue en este contexto cuando apareció Donato, obispo de Cassae Nigrae, que dio nombre al movimiento. El núcleo doctrinal donatista se centraba en la idea de una iglesia de puros, Ecclesia Santorum, radicalmente separada de los pecadores. Para ellos, los obispos o sacerdotes indignos no podían transmitir la gracia de Dios y los sacramentos celebrados por tales ministros carecían de validez.
El bautismo o la Eucaristía, si eran administrados por un traidor, no tenían efecto. Esta postura implicaba una eclesiología elitista y excluyente, que chocaba con la visión católica de la Iglesia como comunidad universal, donde la santidad de los sacramentos depende no tanto de la santidad personal del ministro, sino de Cristo mismo. San Agustín fue uno de los principales opositores al donatismo. En sus escritos, como Contra Epistulam Parmeniani o de Baptismo contra Donatistas, defendió que la validez de los sacramentos no depende del estado moral del ministro. Para él, Cristo es quien actúa en los sacramentos independientemente de la dignidad del sacerdote. Además, Agustín subrayó que la Iglesia es un cuerpo mixto donde conviven justos y pecadores hasta el juicio final, siguiendo la parábola evangélica del trigo y la cizaña. El donatismo también tuvo un componente social y político, estaba muy arraigado en sectores populares y rurales y se vinculó con movimientos violentos como los circunceliones. El imperio trató de sofocarlo con represión, pero persistió durante siglos hasta ser absorbido o desaparecer con la expansión del Islam en el siglo VII. En resumen, el donatismo representa un intento radical de preservar la pureza de la Iglesia, pero acabó siendo condenado como herejía porque negaba la universalidad de la gracia y rompía la unidad eclesial. El pelagianismo fue una doctrina cristiana surgida a comienzos del siglo V, asociada al monje británico Pelagio, que vivió en Roma y más tarde en África y Palestina. Su enseñanza generó una de las controversias teológicas más intensas de la antigüedad tardía, en gran medida porque se enfrentaba directamente con las ideas de San Agustín de Hipona, que por cierto lo respetaba y era partidario de que no fuera condenado a muerte, en relación con la cuestión del pecado original y la gracia. El núcleo del pensamiento pelagiano defendía la plena libertad y capacidad moral del ser humano para obrar el bien. Pelagio afirmaba que Dios, al dar sus mandamientos, no podía exigir lo imposible. Si la Escritura manda vivir sin pecado, es porque el hombre puede lograrlo. De ahí se sigue que el ser humano nace sin culpa heredada. Negaba de esta manera el pecado original transmitido desde Adán a toda la humanidad. Cada persona, según Pelagio, es creada por Dios en estado de inocencia, como lo fue Adán al principio, y el mal moral depende solo del mal uso de la libertad. En este orden de cosas está claro que para Pelagio el papel de Cristo no era redimirnos de una corrupción congénita, sino mostrarnos con su vida y enseñanza el camino perfecto de la virtud o de la bondad. La gracia, en su visión, consistía sobre todo en la revelación de la ley y del Evangelio, en la enseñanza de Cristo y en el perdón ofrecido a los pecadores. Pero no era una fuerza interior que transformara la voluntad humana. Por tanto, el hombre puede alcanzar la santidad por sus propias fuerzas, aunque, eso sí, ayudado externamente por la doctrina y el ejemplo divino, el ejemplo también de Jesús. San Agustín reaccionó con fuerza contra estas ideas. Para él, la negación del pecado original destruía la necesidad absoluta de la gracia de Cristo. Según su teología, la humanidad entera quedó herida por la caída de Adán, de modo que todos nacemos con una inclinación al mal que solo la gracia interior de Dios puede sanar. En obras como, por ejemplo, De Natura et Gratia o Contra Duas Epístolas Pelagianorum, Agustín subrayó que incluso los niños necesitan el bautismo no por actos personales de pecado, sino por la culpa original heredada. Y en este sentido el pelagianismo fue condenado en varios sínodos locales africanos y más tarde en los concilios ecuménicos de Cartago en el 418 y de Éfeso en el 431. No obstante, su influencia persistió en corrientes posteriores y reapareció en formas atenuadas conocidas como el semipelagianismo.